La derecha mexicana se radicaliza. Está utilizando jueces corruptos que defienden el negocio de la electricidad. Mientras tanto, todo mundo está pidiendo el juicio político para Lorenzo Córdoba. Tenemos la dicha de estar como protagonistas en una transformación. Hay confrontación política, afortunadamente. Muy buenas tardes, gentiles amigos. Hoy es martes 30 de marzo de 2021. Sean ustedes bienvenidos a nuestra confrontación política. La derecha mexicana pasó a la ofensiva y para ello está utilizando los dos instrumentos que ha mantenido desde siempre bajo su control. El Instituto Nacional Electoral, que es el órgano que organiza las elecciones, que ya sin sonrojo alguno, sin ocultar que sirve a intereses facciosos muy concretos, está adoptando una conducta totalmente beligerante en contra del partido en el gobierno, Morena, y en contra del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. El otro instrumento que está utilizando la derecha es el Poder Judicial, que ha sido refugio durante décadas de los cómplices de los que han hecho de la ley una moneda de cambio con la que se compra y se vende la libertad y se protege la corrupción. Es un mecanismo de control de las grandes masas a las que se explota cotidianamente y se oprime para que no se subleven ante las injusticias de los bajos salarios y de la ausencia de seguridad social, de la explotación en general. Anteriormente, la derecha había intentado combatir al gobierno de la Cuarta Transformación con la movilización, muy raquítica, por cierto, de las huestes del Frente Nacional Anti-AMLO, el FRENA, que dirige el empresario Gilberto Lozano, que llegó hasta el Zócalo solamente para enseñar sus miserias y morir por inanición ante la falta de apoyo popular y el repudio generalizado del pueblo, no sin antes poner al desnudo su muy sucia relación con los grandes comerciantes de medicinas, esos que han escondido los medicamentos para negarlos a los niños enfermitos de cáncer y con ello culpar a López Obrador. Esos comerciantes multimillonarios que, como Virginia González Torres, tía del niño Muerde y hermana del doctor Simi, amasaron grandes fortunas con la especulación y la corrupción y que ahora estaban financiando a unas cuantas personas para que simularan un inexistente y ridículo plantón en el Zócalo que tenía la peregrina exigencia de solicitar la renuncia del presidente de la República. También había la derecha intentado combatir a López Obrador mediante sus organismos empresariales, que un día sí y el otro también declaraban escandalosamente que el presidente no les brindaba apoyo económico durante la pandemia y que por esa causa miles de empresas cerrarían sus puertas, dejando en el desempleo a millones de trabajadores. También decían que no tenemos crecimiento económico y que se aproximaba una catástrofe de dimensiones colosales. El caso es que nada de eso ha ocurrido. Todo lo contrario, nuestra economía sigue manteniéndose activa. Se recuperan rápidamente los empleos perdidos durante la pandemia y gracias a las inversiones en obras públicas que está realizando el gobierno federal por todos los rincones del país, como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas, como los caminos y carreteras en el estado de Oaxaca, como el aeropuerto de Santa Lucía, como las 200 universidades que se construyen por toda la República, entre otras obras de mucha importancia. Además, se fortalece nuestro sistema de salud, multiplicando sus capacidades de atención a todos los mexicanos después de que lo habían dejado inservible. Y todo esto sin pedir prestado un solo peso a los organismos mundiales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. La derecha también le buscó por el lado político, apuntando a la división de los mexicanos y fomentando la creación de un gran frente opositor integrado por los partidos PRI, PAN y PRD, unidos ahora bajo el membrete de Va por México, mismos que hace años se decían enemigos irreconciliables y que desde el sexenio pasado unificaron corruptamente sus intereses para volverse
tristes instrumentos del empresariado y aprobar las reformas estructurales, que ahora ya se sabe, solo sirvieron para facilitar la venta de nuestros recursos naturales a las empresas extranjeras, a cambio de beneficiarlos a ellos también, porque ahora todos esos políticos ya también son empresarios millonarios, son dueños de plataformas petroleras como Vicente Fox, o buques tanques de transporte de combustibles, y además son socios de empresas que ya han sido denunciadas y que se encuentran bajo investigación de las instituciones de procuración de justicia. Pero nada de eso les había resultado, y mientras tanto el gobierno de la Cuarta Transformación seguía avanzando para devolver al pueblo lo robado y simultáneamente exhibir sus latrocinios cometidos en contra del pueblo y de la nación en su conjunto. Por eso la derecha buscó nuevas estrategias que la pusieran nuevamente a la ofensiva. Una de ellas ha sido la utilización del Instituto Nacional Electoral para poner en jaque al partido que llevó al poder al presidente. Y así, el partido del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, se vio brutalmente atacado por la institución que, según la ley, debería ser árbitro en la contienda electoral, pero que Lorenzo Córdoba Vianello ha convertido en un ariete para golpear a la izquierda mexicana, a la democracia y de paso fortalecer a los partidos de la derecha radicalizada y golpista. Los últimos movimientos del Instituto Nacional Electoral así lo demuestran. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama han hecho del Consejo General su cómplice para golpear una y otra vez a Morena. Impusieron a sus dirigentes nacionales, Mario Delgado y Citlali Hernández, mediante una encuesta ilegal y manipulada, pisoteando los derechos de los militantes. Obligaron al partido a elegir a sus candidatos, aunque no estuvieran afiliados, lo que permitió que cientos de chapulines brincaran del PRI, PAN o PRD hacia Morena. Muchos de ellos habían sido anteriormente acérrimos enemigos de Andrés Manuel y lo combatieron con calumnias y ataques sin fundamento, igual que al partido. Ahora los del INE echaron abajo a 60 candidatos, entre ellos a los aspirantes a gobernar Michoacán y Guerrero, con el pretexto de que no habían reportado los gastos de campaña, cuando la selección se hizo mediante encuestas y no en elecciones internas. Es increíble, pero es cierto. Pero Lorenzo Córdoba enseña sus aviesas intenciones de consumar un monumental fraude para los que del PRI-PAN-RD recuperen la mayoría legislativa. Les urge controlar la Cámara de Diputados para seguir controlando el presupuesto federal y para frenar las reformas que está impulsando el presidente. Resulta que el dueto infernal, Lorenzo Córdoba y el consejero Ciro Murayama, ya anunciaron una maniobra consistente en asignar diputados a los partidos minoritarios, seguramente el PRI-PAN-RD, si es que no desaparecen definitivamente en las elecciones del próximo 6 de junio. Según ellos, quieren evitar la sobrerepresentación del partido mayoritario, en este caso Morena. Esa medida fue adoptada por el PRI después de la elección de 1988, cuando hizo su alianza sucia con el PAN y propusieron cambios en la legislación para evitar perder la mayoría. Y así se la llevaron durante varios años, en que con su mayoría artificial aplastaban brutalmente a los diputados de izquierda. Así fue como impusieron la reforma al artículo 27 constitucional. Impusieron el IVA a los alimentos y medicinas, que fue un duro golpe a la economía del pueblo mexicano. Impusieron sus gasolinazos y el atraco en despoblado, conocido como el Fobaproa, cuya deuda tendrán que pagar incluso nuestros nietos, así como otras ilegalidades más. Desde luego que han metido a Morena en un gran problema, sobre todo en múltiples conflictos internos de muy difícil solución. Pero la cuestión es que tampoco pueden cambiar las reglas en un proceso electoral que ya está en marcha, pues eso va contra de la ley, por lo que ya se está impugnando ante los tribunales esta medida absurda, atrabiliaria e ilegal, perpetrada por un árbitro faccioso,
un árbitro vendido a los sucios, mezquinos intereses de la derecha y sus partidos paleros. Las protestas menudean por todas partes y en el estado de Guerrero, por ejemplo, diariamente ha habido mítines de repudio a Lorenzo Córdoba y en la exigencia de reponer la candidatura de Félix Salgado Macedonio. En la Cámara de Diputados, a iniciativa de Gerardo Fernández Noroña, al que deseamos su pronto restablecimiento, desde luego la patria lo necesita. Gerardo, échale ganas, amiguito. Ya empieza a caminar el juicio político para el desafuero y destitución de Lorenzo Córdoba. Pero como están las cosas, urgiría la destitución completa del Consejo General del INE. El otro frente abierto por la derecha es el del Poder Judicial, donde 2 jueces han concedido amparos a empresarios corruptos, propietarios de las empresas generadoras de electricidad. Esto sin tomar en consideración el interés supremo de la nación, mismo que debe prevalecer por encima de cualquier interés privado. Pero se volaron la barda y en una maniobra sin precedente judicial alguno concedieron amparos definitivos, sin haber agotado antes el procedimiento judicial y violando de esta manera el derecho al debido proceso. Más todavía, tratándose de una institución pública como es el gobierno federal, que tiene la obligación de velar por los intereses supremos de la nación. También extendieron el beneficio del amparo a la generalidad de las empresas, aunque no hubieran solicitado amparo alguno, en una maniobra totalmente fuera de toda legalidad y en el claro ánimo de perjudicar a la nación y de beneficiar de esta manera a las empresas privadas nacionales y extranjeras. Eso me recuerda a la tremenda corte de Tres Patines, viejo programa radiofónico cubano que exhibía las injusticias cometidas por un arbitrario juez. Probablemente haya necesidad de un gran golpe de mano como el que realizó Ernesto Zedillo, cuando destituyó de un solo plumazo a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Pero eso vendría todavía a polarizar más a este México tan convulsionado por esos odios que han sembrado los medios de comunicación, también privados, por encargo de la derecha mexicana ya radicalizada, ya desesperada, porque por fin hubo un gobierno que los puso en su lugar, que los tiene arrinconados y que no va a dar marcha atrás en la defensa de los intereses nacionales y del pueblo mexicano. De ese tamaño son los intereses contra los que combate el gobierno de la Cuarta Transformación. Y es así como llegamos al final de esta emisión de su canal digital informativo Confrontación Política, creado para contribuir con todo el poder de la información periodística al empoderamiento ciudadano, al esclarecimiento de la realidad nacional, al debate político y a la defensa de la Cuarta Transformación que impulsa nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Si te interesó esta información, compártela con tus amigos. Hay que despertar a más mexicanos. No te olvides de darle un like con la manita para arriba. Suscríbete y activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros próximos videos. Y por favor, cuídense mucho, cuídense bien. Hasta la próxima.